Es muy interesante porque lo que pasa es que a mí siempre me han interesado los problemas de los límites de la percepción. Y en una novela yo quería jugar precisamente con personajes que pudieran tener una percepción distinta a la que solemos apreciar. Y en este marco, pues, fíjate, hay que preguntarnos simple y sencillamente cuáles son los instrumentos que tienes para sumarte a la realidad y qué realidad ves. Si tú tuvieras ojos de camaleón, estarías viendo para atrás, para adelante, para todos los lados al mismo tiempo. Y eso te deja una incógnita enorme. ¿Cómo verías el mundo si tuvieras ojos de serpiente? Pues te preguntas, ¿qué es lo que ve una serpiente? Resulta que la ciencia nos dice que entre el espectro del color azul y el verde, pero que además tienen otra especie de ojos que son unas cavidades llamadas rosetas, que son como unos ojos térmicos que te permiten ver la luz infrarroja. Entonces te vas de alguna manera planteando que hay distintas formas de ver la realidad. Y cuando hablamos del ser humano, como decía el historiador Yuval Harari, el problema es que hemos confundido a Homo sapiens con Homero Simpson. Y conste que me gusta Homero Simpson, me gustan los Simpson. Pero plantear que es la única forma de registrar la realidad, eso es lo que prácticamente no cabe, porque cuando estás hablando, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, que nos señala que hay un mundo más integrado a pesar de los fragmentos que vivimos, que ella sueña con un mundo más integrado. Ella dice, soñé que una vez quería conocer todas las cosas de que el universo se compone. Cuando te encuentras, por ejemplo, con Aldous Huxley, que nos habla de que se pueden abrir las ventanas de la percepción, y de repente encuentras personajes como Patanjali, que tienen una mirada camaleónica y que están planteando que puedes ver más allá de lo que pensabas que podías ver. Y la gran pregunta ¿es nada más un sueño de la imaginación? ¿Es ficción nada más? ¿Es alucinación? ¿O existe la percepción de lo sagrado? ¿Y existen otras formas de decodificar el mundo? Y en este marco, pues entonces te encuentras que hay otras culturas que tienen otros modelos internos para apreciar la realidad. Por ejemplo, en la cultura hindú o en la cultura maya se habla de dioses. Y la primera afirmación más fácil es decir, son alucinaciones de esta cultura, juegos de la imaginación. Pero, ¿qué pasa si tienen un modelo interior distinto al vuestro? Y aquí hay un dato de la neurociencia que a mí me asombra. Resulta que la información que va de los sentidos al tálamo y luego a la corteza visual y que termina creando un modelo interno, es 10 veces más densa en el sentido contrario. Lo cual quiere decir que de alguna manera, aunque la información proviene del exterior, la estamos filtrando con los modelos internos que veamos. Esto lo plantea el neurocientífico David Eagleman. ¿Y esto qué nos plantea? Pues que a lo mejor hay otras formas de filtrar la realidad que no necesariamente son alucinatorias, pero que nos hablan de registros más finos. Y entonces empieza precisamente la novela Los sueños de Patanjali con esta provocación, que nos invita a ver además quienes han soñado también con estas posibilidades. Y vamos a descubrir que, por ejemplo, aparecen personajes como el poeta William Butler Yeats, como por ejemplo con el gran historiador de los mitos de lo sagrado y las religiones antiguas, Mircea Eliade, o como por ejemplo Gustav Meiring, el autor del Golem, que se tomaron en serio Patanjali y plantearon que a lo mejor estos registros que se escapan de la normalidad podrían tener más realidad de lo que nosotros pensamos y consideramos.
Es que entrar a ese problema de lo que es la percepción subjetiva es el gran reto para las neurociencias. Fíjate un dato que da el neurocientífico Ed Young, que nos habla de qué ya extraordinario es tener la percepción de lo que te rodea, no otra cosa más. Él decía lo siguiente: la luz es radiación electromagnética, el sonido solo ondas de presión, el olfato tan solo moléculas. No es evidente que puedan detectarse, convertirse en señales eléctricas y derivar de ello el espectáculo de un amanecer, el sonido de una voz o el olor a pan recién horneado. ¿Cómo filtras esos impulsos? ¿Cómo los transformas? ¿Qué es lo que tienen que ver con tu cultura y con tu lenguaje? Tú sabes que, por ejemplo, los esquimales tienen 12 formas de nombrar a la nieve porque tienen un registro de la realidad de la nieve más fino. La cultura de la India tiene un registro más fino de lo que quiere decir lo más sutil que aparece en los impulsos que estructuran el universo, y algunas veces se traducían en términos de deidades, pero en realidad llámales como les llames. Cuando la realidad está al borde de lo más fino, hay una expansión del corazón, una expansión de la compasión, una expansión de la percepción que te hace ver lo que otros no ven. Por eso dicen que el amor es ciego, que el que está enamorado ve lo que otros no ven. Es que esto es muy interesante porque la pregunta ¿es realidad o es alucinación? La percepción mixta. Y resulta que hoy en día se están tratando de descubrir los correlatos fisiológicos, entre otras cosas hablan de que hay mayor coherencia cerebral. Y esto es muy interesante porque hay mayor sincronía entre las ondas cerebrales de un hemisferio y el otro. Por lo general, las ondas están desfasadas. Es como si, por ejemplo, una parte del cerebro estuviera cantando la Adelita y la otra estuviera cantando Let It Be. Pero en el momento en que experimentas mayor silencio y mayor quietud interna, resulta que las ondas cerebrales se sincronizan, y no tan solo eso, sino que empieza a haber coherencia entre las diferentes áreas del cerebro. Entonces, lo que me parece interesante es que la neurociencia está tratando de buscar hoy en día los correlatos de percepciones más finas. El problema es que siempre hemos investigado más fácilmente los correlatos de las funciones degradadas de la percepción. Sabemos más del delirium tremens y de la degradación de la percepción que de la percepción más asentada y refinada. Y son pocos los que han investigado, como lo trató de hacer Abraham Maslow, lo que podría ser las experiencias de plenitud, esas experiencias que él les llamaba experiencias cumbre, en donde de repente se te abre un panorama de la percepción que no es el estrecho que miramos cotidianamente. Y curiosamente todo esto tiene que ver con la eliminación del estrés, de la fatiga y de algo que ya decía el poeta William Blake y que retoma como título de un libro de ensayos maravillosos de Aldous Huxley, Las puertas de la percepción. Y él decía William Blake, si limpiáramos las ventanas de la percepción, si abriéramos las puertas de la percepción, veríamos la realidad como infinitas. Pero el problema es que tenemos mucho smog, mucho humo en la percepción, mucha fragmentación, y vivimos algo que es terriblemente enajenante. ¿Por qué? Porque lo decía muy bien el filósofo Eduardo Nicol. Enajenarse es estar privado de la totalidad del ser. Entonces, ¿cómo romper la enajenación? Se abre precisamente a través del silencio, se abre a través del arte, se abre a través de la amistad y de la empatía que a veces te permite intuir lo que estaba diciendo el gran poeta cuando estaba diciéndonos que todo está integrado, que todo está comunicado y que hay un arco de sangre y puente de latidos a donde yo soy tú, somos nosotros, como diría Octavio Paz. Que la ciencia tiene que decirnos cosas, que está llegando al umbral. Pero el problema de la ciencia es que
tiene cerebroscopios, por decirlo así, eso es una expresión de José Luis Díaz, cerebroscopios con ondas cerebrales, encefalogramas, que te permiten más o menos asomarte al interior de una manera interesante. Pero no hay nada como el cerebro contándose su propia historia a través de una novela. El premio Nobel de Fisiología y Medicina, Gerald Edelman, en alguna ocasión me dijo, es que al cerebro no lo estudias dentro de una vasija, está incrustado dentro de tu cuerpo. Y entonces una forma de entender lo que pasa en el cerebro es que el cerebro se cuente su propia historia a través de mitos, de poesía, de novelas que entran al interior para ver lo que está sucediendo en ese mundo interno tan fascinante de explorar. Es que cuando apalabramos el mundo, de alguna manera nos adueñamos del territorio de la experiencia. Nombrar sin mapas no es tan hermoso porque no te ubicas del todo. Tienes la experiencia, pero no nombras. Si tienes el mapa, pero no tienes la experiencia del territorio, estamos nada más hablando de un conocimiento intelectual que no está sentado en una vivencia. Entonces, mapa y territorio tienen que estar de alguna manera integrados. Y la clave también entonces es abrir nuevas palabras, nuevos territorios a través de un lenguaje que nombre lo que antes no era nombrado. Y eso me parece que es uno de los grandes retos. Y me parece que Patanjali nombra algunas cosas que tú dices, ¿qué es esto? Y lo que pasa es que tendrías que tener también el referente de una experiencia viva para saber que no es nada más un vuelo de la imaginación, sino que pertenece a algo que ha sido registrado a través de las tradiciones antiguas, que lo canta el arte moderno y el arte antiguo, y que tiene también la experiencia de ciertas personas que pueden vivir a tu lado, que están abriendo sus percepciones, que pueden estar soñando con lo que sueña el otro, y que de repente te llevas la sorpresa de que el mundo que tienes a tu alrededor es más rico, más ancho, más imaginativo de lo que pensabas, pero el problema es que lo hemos constreñido. Y entonces lo que yo quise hacer en esta novela es poner en movimiento personajes que se conectan con este pasado, se conectan con los sueños de Patanjali, se conectan con los sueños de la tribu. La conciencia y los lenguajes para hablar de ello, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, mi amigo, el querido poeta Mardonio Carballo, y me plantea a veces una hermosa imagen de cómo el lenguaje puede atrapar lo invisible y que está ahí, que sin embargo a veces no vemos. Recuerdo que me dijo que yo le pregunté, ¿qué pasa cuando te saludas, te encuentras con un amigo? ¿Hay alguna palabra que nombre lo que ocurre cuando encuentras a un amigo? Me dijo, mira, hay una palabra náhuatl que es Yolpaquilisti, una expresión náhuatl que quiere decir mi corazón ríe contigo. Y en efecto, cuando tú ves un amigo, empieza a aparecer el amigo y hay un movimiento interno de que ríes porque apareció alguien entrañable. Hay lenguajes que no saben leerlo, que no saben nombrarlo, y hay experiencias que hemos perdido en donde no sabemos reconocer ese momento de alegría interna que es invisible pero real. Y creo que tanto la ciencia como el arte lo que hacen es capturar lo invisible. Es que el silencio es importante para la percepción porque muchas veces lo que vivimos es lo que decía José Gorostiza, nombraba en términos de diálogos, de monólogos, estamos prácticamente en monólogos sin ecos, islas de monólogos sin ecos. Nos volvemos islas de monólogos y no estamos comunicándonos, no estamos tocando al otro y ser tocados por el otro. Y entonces, para ello se requiere silencio. Recuerdo que había un gran maestro que se llamaba Shoshani, un memorioso enorme, y Shoshani decía que si por lo menos no tuvieras, si no tienes unos 30 segundos de silencio para escuchar al otro, estás escuchando a ti nada más, estás escuchando al otro, estás en tu isla de monólogos. Pero entonces a veces el arte, la amistad también,
la meditación, permite llegar a un silencio en donde de repente, en vez de estar nada más viendo una sola fragmento de la realidad como caballo percherón, se te abre el ojo del camaleón y puedes ver varias cosas al mismo tiempo, como en la mirada de Borges, en donde podrías ver el Aleph, un punto que está visto desde todos los puntos de vista, porque tienes una mirada camaleónica, en donde la mirada puede ser para adelante, para atrás, para varios lados. Tal vez el camaleón es el animal para ver el Aleph de Borges, y el Aleph de Borges es la metáfora de ver la realidad más integrada, en tantos fragmentos que nos dividen y nos aíslan. No somos nada más la ola. Nos soñamos a veces como olas aisladas, pero resulta que en la base de cada una de nuestras olas somos mar, somos el mismo mar. Es que es una búsqueda que ya viene de muy lejos. Yo también he soñado con Patanjali. Así como Jade soñó con Patanjali, yo también he soñado con Patanjali y con plantearme si lo que está diciendo es verdad o no es verdad. Y por supuesto hay cosas que se prestan a plantear que hay un mundo de alucinación. La novela comienza precisamente también con el problema de si estás pudiendo tener una percepción sagrada, ¿qué te va a decir un neurocientífico? Eso es una alucinación y los neurocientíficos han tenido experiencias en donde ven muchas alucinaciones. Por ejemplo, hay ciegos que te plantean que pueden ver. Sí, justo. Y entonces tú dices, ¿cómo es posible? Y si alguien te dice que puedes tener una experiencia de lo sagrado, ¿cómo saber si es una realidad o no? Y ahí yo acudo a un proverbio hindú que me parece muy iluminador. El proverbio dice, cuando tengas una mosca en la nariz, quítate la mosca, no te cortes la nariz. Y creo que eso pasa a veces con el mundo de lo sagrado y de las percepciones más finas de la realidad. Quita lo que sea distorsionado. Pero tal vez ahí hay un núcleo que merece ser investigado por la ciencia y que sobre todo merece ser investigado por la literatura y por nuestras búsquedas personales, porque a veces todos hemos rozado momentos en los que vivimos la comunión, en los que vivimos una sensación de estar íntimamente ligados al otro. ¿Cuáles son las condiciones que permiten que aparezca esta percepción que de alguna manera salta de la pecera y nos abre a otras posibilidades? Esa es parte de la investigación y está relacionada con dramas, con amores, con tragedias que podríamos vivir. Pero yo quería crear personajes o investigar y explorar personajes que tuvieran esa dignidad, esa respiración, en la que a veces se ve la realidad de una manera tal en que te tocas tan profundamente que el sentido de compasión que podemos tener y de intimidad con quienes nos rodean realmente hace que de veras digas, los sueños de las tribus sí existen. Los sueños de la tribu están ahí y así como exploramos agujeros negros, debemos explorar los sueños de la tribu y las novelas son un medio por excelencia para descubrir esos universos internos y lo más inquietante que plantean es que luego tienen pasos comunicantes con los mundos externos, sueños entrecruzados, personas que sueñan con otra persona y en la noche la otra persona sueña el mismo sueño. ¿De qué estamos hablando cuando leemos una novela? A lo mejor estamos hablando de entrar al mismo sueño que tiene el otro y comunicarnos desde ese nivel. Que descubriéramos los sueños de Patanjali como los sueños de la tribu y descubriéramos en nuestros sueños la capacidad de estar más comunicados y entrelazados. Esto lo han cantado los grandes poetas. Octavio Paz, en el poema Piedra de Sol, decía, todo se comunica y transfigura. Arco de sangre, fuente de latidos, llévame al otro lado de esta noche. A donde yo soy tú, somos nosotros. Me gustaría pensar que por momentos en la novela
de repente nos estamos dando cuenta que estamos pegados en ese sentimiento y ese hilo tan fino de respiración que se acerca al silencio y que de repente nos hace compartir imágenes de intensa belleza que nos abren a un mundo más generoso, más creativo. Y pues, ¿algo más que quieras añadir? No, hombre, Alejandra, de verdad te agradezco tus preguntas, tus comentarios, porque creo que sí, estamos hablando de una cartografía de lo visible y de lo invisible. Esto es lo que comentas, un mapa, dejar algo para que podamos encontrar. Y que de repente, en alguna actividad del silencio, digamos, ahí estoy. Y me estoy reconociendo ahí, en un nivel que yo pensaba que no era posible comunicar. Ese hallazgo me parece que sería maravilloso. Fíjate que termino con esto. Hay imágenes de ciertas novelas que gotean en los sueños de otras personas. Recuerdo, por ejemplo, la imagen que aparece abriendo la novela El Golem de Gustav Meyrink. Decía, la luz de la luna cae al pie de mi cama y se queda ahí como una piedra grande y lisa. Esa imagen es de intensa belleza y entró al mundo de Borges, entró al mundo de Luis Eliade, porque ellos reconocen la influencia de El Golem de Gustav Meyrink en sus obras, y saber que en los lectores de Gustav Meyrink ha goteado esa imagen, pues me parece muy hermoso. Cuando hablamos de lo que quiere decir Patanjali, y que es una ofrenda que cae del cielo como una serpiente, yo quisiera que a veces en algunas personas al leer esta novela goteara esa imagen. Una ofrenda del cielo que cae como una serpiente que nos abre mirar. Súper, perfecto. Esperemos gotee mucho en los autores. Gracias. Gracias. Gracias.